pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no canten más torcasita, que llora el sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Buenas noches, región. Estas son las memorias del río Uruguay. Para conocerlo mejor, para quererlo mejor, para cuidarlo mejor. Este jueves tenemos en nuestro programa una aventura de 300 años atrás, una aventura de la época de las misiones jesuitas navegando en el río Uruguay. Por supuesto también tendremos la aventura del Biguá, que continúa su navegación allá por los esteros de Farrapos. También volverá el profesor Argemiro Rocha con la historia de los balseros del río Uruguay, y escucharemos un testimonio fantástico, un testimonio que valdrá un comentario cuando lleguemos a él. En primer lugar, nuestras condolencias en nombre del programa al desaparecido recientemente Catalino Díaz, quien nos acompañó en algún programa, y le haremos un breve homenaje dentro de instantes. La bandera, iguacita de la costa, enrollate la pollera. Continuamos con el informe hidrológico del río Uruguay. Comienza una etapa de bajante. Recuerdan que venía creciendo la semana pasada, ahora está en franco descenso a razón de 1 centímetro la hora. Todos los puertos aguas arriba de Corrientes y Misiones están descendiendo, lo que indicaría que en los próximos días volverá a aproximarse a su caudal promedio. De todas maneras, con las lluvias recientes y lo que hay pronosticado para el día 22, es muy probable que él continúe en esa fluctuación, como ya lo habíamos explicado, que baja unos días, llueve, aportan sus afluentes, sube un poco, pero no significa que tengamos crecientes en la próxima quincena. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Y como no podía ser de otra manera, una correntada de propaganda. ¿Cómo no? Mini Market Río Uruguay, una línea completa de productos para la despensa, fiambres y lácteos de primera calidad, frutas, verduras y comestibles envasados. Y con la tarjeta recompensa, más barato que allá. Nos encontrarás en Atilio Ferrandis y Jaime Romans, bien en la esquina. ¿Tenés moto? Jorge Repuestos. Anda a lo de Jorge, inigualable en repuestos para motos. Lo que necesites para cualquier marca. Jorge Repuestos. Marcelo Bravi SRL,
Servicio total en repuesto automotores, los mejores. Ah, y si te falta un tornillo, vení que lo tenemos. Una tradición familiar. Avenida Artigas, 1076, 4779-2349 y 092-533-221. Nos vamos a Gomensoro porque allá está para recibirnos la Papa Loca. Es un autoservice completo en comestibles, verdura, todo para la cocina. Producimos nuestras verduras con manejo orgánico. La Papa Loca, 18 de julio, 220, Tomás Gomensoro. Y si de telas se trata, Casa Somacal. Recibimos la primavera con combos de saldos de telas, Panamá, satén, zafir y otras tantas telas. Precios especiales, sin duda. También tenemos completa línea de mercería. Y ahora, bueno, ahora sí hay tu talla. Así que por lo tanto visite nuestro Facebook e Instagram. Estamos en Avenida Artigas 1544 099 890 029 el celular. Casa Somacal. Como no podía ser de otra manera, se nos fue unas palabras, pero se nos fue un amigo. ¿Y cómo se quiso ir? Demostrando su amor por las costas, por el río, su vida que se desarrolló en esas aguas, en montes, en islas, pescando, cazando, una vida dedicada, un amor total al río. Catalino Díaz y pidió, cuando se iba, pidió a sus familiares que le pusieran el tema que le hicieron musical a él, y pidió que sus cenizas fueran desperdigadas por el río Cuarén y los pinos. Ahí con eso está diciendo el amor que tenía por el río y por todo eso. Todo un embajador de aquella zona de Franquía. Quien iba por allá a pescar o a pasear lo encontraba siempre Catalino. Solidario, siempre solidario, siempre intentando con amor, aproximarse, la amistad. Realmente recuerdos muy lindos tenemos de Catalino, siempre orillando ese rincón de Franquía. Lo vamos a extrañar, pero siempre estará con nosotros, con sus ocurrencias. Personas como Catalino no se van. No se van, quedan entre nosotros, sí, claro. y más entre los amantes del río. Además era una persona súper alegre. Sí. Yo me conoce a mí desde niño y recuerdo de que siempre con el chiste, ¿no? Sí. Él tenía una anécdota para todo. Sí. Ni que hablar su amor por el río, como ya lo dijeron. Un Así saludo que, muy grande a la familia y por bueno, supuesto. como homenaje, como él quiso y quería, y bueno, su tema, su canción, Esta canción que se la se la hicieron a él. hicieron para él, dedicada para él. Escuchemos la letra. Ay, va.
esa piel morena, cobrizo atardecer de rojo corazón. Ay, sabiduría india que sabe que la vida es dulce y generosa si el hombre no depreda lo que la tierra da. Ay, va, no cantes su canoa, te mandaré a tu tía por el río Uruguay. Ay, va, no cantes su canoa, te mandaré a tu tía por el río Uruguay. Ay, va, no cantes su canoa, te mandaré a tu tía por el río Uruguay. Ay, va, no cantes su canoa, te mandaré a tu tía por el río Uruguay. Por el río Uruguay. Por el río Uruguay. Por el río Uruguay. Y por el río Uruguay continuamos navegando en el Biguá. Recordemos que estamos en San Javier y suavemente le doy máquina por el arroyo perpendicular al río, apuntando a la San Genaro. Sirena abierta y otra despedida. De otro puerto natural de nuestro fantástico litoral, que todo lo que le falta en infraestructura y servicios náuticos le sobra en naturaleza pura. Otro amarradero quedó atrás, otro pueblo ribereño abandonamos, nuevas aguas por descubrir, otros paisajes por admirar de este majestuoso río Uruguay que nos enseña cada día una nueva maravilla, una nueva perlita de tan soñado collar. Hora 9:03. Navegamos con rumbo norte, velocidad 8.8 nudos, a una profundidad de 7 metros. Estamos pasando frente al Puerto Viejo. Continúa la isla Dolores a babor, un lugar histórico para los pobladores de San Javier. Allí ocurre el desembarco en 1913 de los inmigrantes fundadores del pueblo, cargados de esperanza y huyendo de la guerra. Una comunidad de origen ruso que se instala muy cerca, junto a nuestros criollos, para compartir sus historias, creencias y su trabajo. Hoy, el Puerto Viejo se ha transformado en un hermoso lugar de descanso para hacer camping o pasar el día disfrutando de la naturaleza. Un balneario con todos los servicios necesarios de camping, como para pasarla muy bien, desde los bungalows, el comedor, la sala de juegos, etc. Y un capítulo aparte, los arenales de la playa, con el monte ribereño nativo en muy buen estado de conservación. De los mejores balnearios pequeños que he visto sobre el río Uruguay, y que por otra parte es muy poco difundido en otras regiones del país. Si bien no tiene las dimensiones de las Cañas, es un ambiente muy parecido a esta, como cuando la visitara muchísimos años atrás, y principalmente por la playa y el monte. Hora 9:41, estamos en el través de Barrancas, Paso Montaña, y con razón el mote, de un lugar muy alto, tupido de monte natural muy pintoresco. Los amigos de prefectura nos habían prevenido de unos bajíos de pedregullo por esa zona, pero estábamos navegando en creciente, lo que nos daba cierta tranquilidad. Se apoyan cerca de la costa las torres de alta tensión que transversalmente cruzan el río hacia la Argentina. Se pierden entre las islas hacia el oeste aquellas gigantescas construcciones de hierro
como si fueran las patas de un ciempié gigante. Hora 9:51, se divisan muy al noroeste lejano construcciones elevadas de la ciudad de Concepción del Uruguay, República Argentina. Todavía no sé qué son, si edificios de viviendas o silos. El viaje se hace muy placentero y tranquilo debido a la calma de la mañana. El BMC se dormía a 1700 RPM y su suave murmullo se propaga sobre la superficie lisa del agua, casi espejada, haciendo eco en los murallones y barrancos de la costa. Frente a mis ojos, un gaviotín chico, pico amarillo, en picada, se da contra el pelo del agua y se levanta su desayuno apresuradamente, una mojarrita coleteando en su pico. Todo ocurre en breves segundos. No da el tiempo para la foto, ni para compartirlo con mi compañero. Quedó grabado solamente en mi retina. Naturaleza, vida silvestre, ley de la selección natural. A la hora 10:22 cruzamos el paso Garibaldi, que se inicia en la Boya Roja a los 15,7 kilómetros de la etapa. Zona de bajos fondos, en arena y pedregullo, pero sobrados de agua bajo quilla, por las cotas en alza, como lo decíamos anteriormente. Ya se veía al noreste el Arroyo Negro, el fin del departamento de Río Negro. Curioso es ver que desde el río Uruguay, el departamento de Río Negro comienza en el Río Negro y culmina en el Arroyo Negro. Es curioso y atrapante es la desembocadura de aquel arroyo con tremendos arenales. No queríamos seguir. Entonces decido enfilar para la isla Garibaldi. No queríamos despedirnos de aquella maravilla del río Uruguay sin antes hacer un campamento en la isla Garibaldi. Es el extremo norte de aquel increíble grupo de islas de farrapos. Y era la despedida de la más grande selva sobre islas del río Uruguay. Y allí mismo, en el extremo noreste, en la Cambacoa, hay un riacho que se forma con la Garibaldi. Nos detuvimos, muy cerquita de Concepción del Uruguay. Cambacoa, una mención muy especial para esta isla, la más grande de todo el río Uruguay, con sus más de 18 kilómetros de largo, imponente. Fíjense en que para la gente de la región, imagínense en una isla que comience frente al puerto de Bella Unión y termine en la desembocadura del Lenguazo. Exacto. Esa sería la dimensión de la Cambacoa, imponente. El significado de su nombre en guaraní sería Cueva de Mulatos, o también otros dicen Isla de los Esclavos. Al comienzo del riacho nomás hay una hermosa playita, una planicie de arena antes de llegar al monte, en que lo utilizamos de antesala, en donde allí mismo colocamos las plegables que bajamos del barco. El fogón en el medio, armado con trozos de un árbol caído, soltaba chispas al cielo como fuegos artificiales. Son los duendes de la selva que viajan a las estrellas, me decían. Agua y fuego. Dolor y amor en forma de agua y fuego. Se reparten mis horas fugitivas con olas y llamas sucesivas. Soy el río y la luz en que me anego, unas veces en chispas sin sosiego y otras veces en gotas pensativas.
Subo cantando a las estrellas vivas, o me sepulto en el abismo ciego. Cuando el fuego amoroso es más ardiente, el agua se desata dulcemente y apaga en llanto los latidos rojos, pero el fuego despunta nuevamente, se apodera del mundo y de mi frente. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no canten más torcasita, que yo el sangre se va. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro, Siré. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro, Siré. Iwiti Serretame, Mora y Ju, Sendive. Viento de la tierra que en el monte se hace estrella en el mensú, Jamaracapú, hace corazón. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro, Siré. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro, Siré. Y en el monte el pájaro campana canta, sueña la pena del indio perdido que busca su antiguo país. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro, Siré. Iriti Serretame, Mora y Ju, Sendive. Viento de la tierra que en el monte se hace estrella en el mensú, Jambaracapú, hace corazón. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro, Siré. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro, Siré. Y en el monte el pájaro campana es una fiesta. Y aquí en mi corazón que siente tu dolor, tus ojos tierra que me hablan de amor. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro, Siré. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro. Uraje, Cahui, Peamo y Tepecoro, Siré. 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 Y a propósito de fogones en la isla, vamos a hacer lectura de una transcripción que hace Daniel Vidart en su libro Cuando el Uruguay era solo un río, sobre el viaje del padre Cattaneo en 1729
remontando el río Uruguay hacia las reducciones del Alto Uruguay. En ese momento navegaba con más de 300 remeros indígenas y entre 15 y 20 balsas que, llegada la tardecita, arrimaban a estas mismas islas. Matan una vaca o un toro y mientras unos lo deshuellan, otros lo desuellan. Y otros los descuartizan de modo que en un cuarto de hora se llevan los trozos a la balsa. Enseguida encienden en la playa una fogata y con ramas de árboles se hace cada uno su asador, en el que ensartan 3 o 4 pedazos de carne que, aunque esté humeando todavía, para ellos está bastante tierna. Enseguida clavan los asadores en tierra, alrededor del fuego, inclinados hacia la llama, y ellos se sientan en ruedas sobre el suelo. En menos de un cuarto de hora, cuando la carne apenas está tostada, se la devoran, aunque esté dura y eche sangre por todas partes. No pasa 1 o 2 horas sin que la hayan digerido y están tan hambrientos como antes. Y si no están impedidos por tener que caminar o cualquier otra ocupación, vuelven como si estuvieran en ayunas a la misma función. En verdad que su manera de remar ayuda no poco a la digestión, porque están siempre de pie, usan remos como una pala muy larga y el mango, que es tan largo como el de una pica, lo toman de muy arriba y lo ponen derecho en el agua, como si desde la canoa se azotase el río hacia atrás, y se inclinan todos al mismo tiempo con todo el cuerpo, para poner derecha la pala y muchas veces hasta tocar el agua con la mano. Este ejercicio es tan fatigoso que a pesar de no tener otro vestido, sino los calzones, se llenan de sudor por todas partes. No obstante, lo cual resisten esa fatiga por 4 o 5 horas, hasta que llegan a algún riachuelo donde entran a tomar tierra en sitio que por la noche ofrezca seguridad para las balsas. Terminadas las oraciones hacían fuego al momento, cargaban sus asadores siempre nuevos y comenzaban a devorar como antes. Después de esto se tendían en el suelo sobre una piel de vacuno o de tigre y dormían profundamente en varios círculos o en ruedas, en cuyo centro había siempre encendido un buen fuego, no tanto para calentarse cuanto para defenderse de noche de los tigres, que, en viendo el fuego, no se atreven a acercarse. Qué notable descripción, ¿no? Aquí el padre Cataño menciona al tigre, que es el jaguar, en realidad, el felino que había acá en Sudamérica, que le llamaban tigre, pero eran los jaguares que abundaban en las costas y en las islas estas por las que navegamos. Luego de escuchar esta versión y más tarde, cuando las llamas se apagan, el doradito estaba pronto en la parrilla para hacerle los honores a la tripulación del Biwa, a la correntina, como me enseñó un amigo. ¿Saben cómo es? El pescado abierto sobre la parrilla y todos alrededor con un tenedor. Fantástico, una forma de compartir sentados en la arena. El tinto y la noche oscura nos conducen a la cama en el barco. A la mañana siguiente, café, mate y alguna fruta nos preparan para continuar el viaje. Mientras izábamos el ancla, mi mirada se perdía río abajo, intentando recordar estos últimos días vividos entre tantas islas y remansos y bancos de arena. ¿Volveré otra vez? No lo sé.
continuación escucharemos al profesor Argemiro Rocha y lo vamos a recibir con la música de Balseiros do Río Uruguay. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou embora para os rumos Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé, só pra ver as correntinas e pra bailar um chamamé. Essa é pros balseiros. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no Salto Grande, me despeço desse mundo, rezo a Deus e a São Miguel, e solto a lança lá no fundo, pra se escapar desse pegote e chegar salvo na Argentina. Lá duvido que escape no olhar nas correntinas. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobre. Como vimos nos programas anteriores, tornou-se um importante entreposto de madeira no mapa sul brasileiro. Ali criaram-se as condições para o desenvolvimento de uma indústria madeireira regional, de onde o produto seguia pelo Rio Uruguai, com destino aos territórios dos países platinos, Argentina e Uruguai. Esse desenvolvimento da indústria da madeira esteve ligado a dois fatores: o desbravador gaúcho que saiu do Rio Grande do Sul e adentrou Santa Catarina para desbravar as matas, e as reservas florestais que existiam naquela região. Foi a conjunção, portanto, do desbravador e das florestas que teve como consequência o aparecimento de inúmeras empresas madeireiras na década de 1920, 1930, com o objetivo de exploração das matas, onde a matéria-prima, em grande parcela, não se destinava para o interior do Brasil, e sim para o comércio de exportação. E esse comércio era Argentina e Uruguai. Apresentou características únicas pela organização do trabalho,
pela a absorção de mão de obra, pelo maquinário, como já vimos, já tivemos um programa a respeito do maquinário utilizado naquela época, e principalmente pela forma como foi realizado o escoamento dessa produção brasileira de Santa Catarina para o mercado platino. E isso teve uma grande via de exportação, que foi o Rio Uruguai. Através de elaborou-se um organograma bem simples para dimensionar as principais etapas por onde a madeira passava, desde o corte na mata até a entrega do produto na Argentina e Uruguai, usando a terminologia dos próprios balseiros. Primeiro, era a seleção das árvores na mata. Havia madeiras duras, havia madeiras de leis, havia madeira de primeira qualidade, madeira de quinta qualidade, assim selecionavam de acordo com as encomendas que eram feitas. Segundo, a derrubada das árvores. Terceiro, o estaleiramento para a secagem da madeira. Estaleiramento era a reunião dessa madeira e em um determinado lugar. Ela era reunida em toras, que eram cortadas na mata, antes de serem transportadas para as serrarias. Também na beira do Rio Uruguai, ao longo do Rio Uruguai, existiram estaleiros para guardar a madeira. E eles ficavam ali esperando as enchentes, esperando pelas cheias, e ali então eram feitas as balsas. Quarto, as serrarias, né? Eram os desdobramentos das toras em tábuas, ou falquejo de vigas. Falquejar é o processo de reduzir a quadrados ou a retângulos as toras de madeira. A madeira falqueja é aquela que passou pelo processo de reduzir a tora em retângulos. Para isso havia necessidade de conhecer-se muito bem o trabalho, que era executado por verdadeiros artesãos, exímios malabaristas e ótimos calculadores na forma e nas medições do metro cúbico. A operação era feita naquela época manualmente com ferramentas especiais para tal finalidade. Quinto, transporte até a barranca do Rio Uruguai. Sexto, átio da madeira e a formação da balsa na barranca, no local seco. Então a balsa ela era formada na barranca do Rio Uruguai. Depois dela toda formada, esperava-se pela cheia. E quando isso acontecia, toda a balsa se deslocava rio abaixo. Átio se refere às amarras, ao processo de atar toda a madeira na balsa, que também era uma verdadeira arte, feita por exímios praticantes do ofício. Era o barbante usado para atar, era o atilho. Uma expressão comum dos balseiros era a seguinte: se o atilho era novo e bem feito, não haviam quase acidentes no rio, porque esse trabalho de amarrar a balsa era fundamental. Senão qualquer onda maior, qualquer movimento maior do rio desarticulava e perdiam-se todas as toras de madeira no rio. Sétimo, a espera pelas cheias no Rio Uruguai. Oitavo, quando se davam as cheias, era a largada da balsa. Nono, a travessia pelo Rio Uruguai por mais de 600 quilômetros com obstáculos naturais a vencer. Décimo, chegada das balsas aos portos platinos. E 11º, a entrega do produto nos portos do Uruguai e da Argentina. O rendimento médio de um pinheiro levava quase 50 anos para estar pronto para a serragem de tábuas. E é de 1,5 metro a 2 metros cúbicos de madeira bruta, com uma média de 18 polegadas de diâmetro, cada tábua dessas, e 16 a 18 metros de altura. Foi assim que milhares de pinheiros florestais do Brasil, em especial de Santa Catarina, foram exportados. Na década de 1940, para se ter uma ideia, a Argentina foi o país que mais importou madeira transportada pelo Rio Uruguai, com 75% de exportações.
Então a Argentina estava em primeiro lugar, seguido pelo Uruguai em segundo lugar com 7,9%. Portanto, a Argentina foi um dos compradores de madeira que mais se manteve durante aquelas décadas na busca desse produto. Por que razão? A Argentina é um dos países que não possuía reservas florestais em idênticas condições como as do Brasil. Na época tinha uma economia muito forte, estava bem próspera, necessitava de madeira para a expansão da construção civil e utilizavam de todos os meios, ignoravam fiscalização, complicavam contratos e convênios estabelecidos. Muitas vezes nem a interferência dos representantes consulares tinha êxito, porque eles precisavam de muita madeira. Além desses obstáculos comerciais que envolviam a exportação da madeira pelas balsas, uma outra particularidade foi evocada ao longo das entrevistas desse trabalho pelos balseiros. Além de lastimar as dificuldades de toda a ordem que eles enfrentavam, uma das coisas que mais ressentiram os balseiros é que a Argentina, por sua vez, revendia a madeira que eles conseguiam do Brasil por preços aviltantes para os países europeus. Um balseiro comenta: isso era muito doloroso. A madeira chegava e atracava diretamente nos portos da Argentina, começando pelo porto de São Xavier, São Tomé, Passo de los Libres, Ilha Brasileira, Barra do Quaraí. E a Argentina reexportava a madeira brasileira que nós entregávamos a eles quase de graça. Y a propósito de esta historia de las islas y de las balsas del río Uruguay, queremos queremos pasarle un testimonio fantástico, un testimonio impactante, realmente, que nos interpela, nos mueve el piso, como dice Jorge, sí señor. Y se trata de una persona que nació en el monte, nació en una isla y supo jugar corriendo encima de las balsas. Su nombre es Elizabeth Cardoso y aquí tienen el testimonio. Casita que llora sangre el ceibal. ¿Qué recuerdos hay de esas balsas ahí en la isla brasilera? Sí, mi padre siempre hacía esa recorrida, traía a veces de la boca de Ibicuí, la balsa de leña, de la boca de Ibicuí salía con la balsa de leña y recostábamos en la isla brasilera. Y ahí cuando arreglaba para pasar para la Argentina, mi papá pasaba y después de ahí que entregaba las balsas, ahí nosotros subíamos para arriba de vuelta para traer más, ¿no? Recuerdo que queda en la memoria de una criatura, pues yo tenía más o menos unos 7 años, por ahí 7, 8 años, pero yo me acuerdo cuando... ¿Y dónde vivían? Nosotros no teníamos paradero, que nosotros éramos que ni avestruz, se dice hoy, que no tiene paradero, no se oye. Nosotros a veces estábamos para arriba del Ibicuí, a veces veníamos para abajo, a veces estábamos en la isla, a veces nosotros estábamos en la isla de Padre, estábamos allá en Conti, también fuimos allá al otro arroyo, allá abajo, no me acuerdo cómo es el nombre, yo tengo el nombre por ahí anotado, quedamos en varios lugares, no teníamos paradero. Mi padre no tenía paradero, donde conseguía trabajo, nosotros nos quedábamos 2, 3 días, 4 días y seguíamos de vuelta. Así era nuestra vida, ¿no? Nosotros no teníamos paradero y muchas veces quedamos en la isla brasilera, en el puerto de Pedregullo. Hacían campamentos. Campamentos, sí. Campamentos teníamos. Hasta que nosotros quedamos un poquito grandecitos y Danilo dio unas maderas para papá y papá construyó una casa en el puerto de Pedregullo. Nosotros teníamos una casa de madera allí. Y ahí después salía mi padre a buscar la leña para traer, para pasar para la Argentina, las balsas.
y nos dejaba sin el puerto de Pedregullo, y mis hermanos que eran más grandecitos ayudaban a mi madre a pescar para darnos la comida del día a día, ¿no? Así fue nuestra vida, para arriba y ¿La para abajo. escuela? La escuela nada, solo cuando quedábamos en algún lugar ahí que había escuela, pero era 2, 3 días, 4 días, papá ya se arrancaba de vuelta. Nosotros no teníamos paradero, por eso que yo te digo, que yo fui a conocer escuela cuando tenía 14 años de edad. 14 años, el primer año de escuela que tuve. No tenía escuela. Mis hermanos tampoco no estudiaron. Mis hermanos tampoco estudiaron. Fueron estudiados después de grandes también. Vivimos en Caltica también, en la boca de Tatucú. Nos quedamos en la boca de Tatucú también. Todo eso. Todas esas costas, esas islas. Todo. En la isla del Zapallo tuvimos un monte de tiempo acampado también. Todo acampado, ¿no? Sí. En la boca de Tacumbú, allí en Caltica, esa región por ahí para abajo, recorrimos todo con nuestro padre dentro del barco cuando éramos chicos, ¿no? Pescando. Sí, porque él se arrancaba y nos arrancaba juntos, ¿no? Nos arrancaba juntos, nosotros no nos dejaba. A donde iría nos llevaba, ¿no? Sí, todo junto. Tengo recuerdos, sí, vagamente, como se dice, porque la criatura a veces intenta olvidarse de los recuerdos que tenía cuando era más chica, ¿no? Porque era muy sufrida nuestra vida por mi edad. Era muy sufrida, sí. Nosotros sufrimos mucho en el agua. Y seguimos sufriendo hasta ahora. Tengo 57 años y todavía voy para el agua a pescar. Sí. Y sigo sufriendo, ¿no? Porque a veces agarramos tormenta de viento, a veces agarramos de todo en el agua, ¿no? Me dijeron que era la única mujer que tenía permiso de pesca en el río Uruguay. Sí, yo tengo permiso, pero hay otras mujeres que tienen permiso acá, pero a veces no van para el agua, ¿no? La que voy soy yo, pero tienen permiso, ¿sí? Tengo permiso de la marina, todo, cartera de la marina, cartera de pesca, todo para navegar en el agua. Sí, bien. Y esa fue nuestra trayectoria, ¿no? Nuestra vida. Y después nosotros nos fuimos para cerca de Uruguayana, en la boca del arroyo, ¿cómo es? Que se llama Capitocay. Ahí mi padre cortaba leña y llenaba las chalanas de leña y nosotros remábamos aguas arriba para vender cerca del puente de Uruguayana, ¿no? Para traer la comida de vuelta. Y a veces nosotros salíamos de mañana por Uruguayana y volvíamos de noche, ¿no? Y todo criatura, ¿no? Todos nuevos, con poca experiencia en el agua, ¿no? Pero nos criamos, estamos aquí hoy en día, llevando la vida, ¿no? A acomodar. O que tu te lembra que era mais sofrido naquela época? Ay, Sebastián, todo era sufrido, Sebastián, todo. Nosotros pasábamos hambre, frío, de todo más un poco. Nosotros no teníamos colchón para dormir. Nosotros éramos quenitatú, a donde llegaba arrancaba pasto y ponía dentro de las bolsas. Mi madre hacía en el tiempo de las bolsas de arpillera, que en el Uruguay existía mucho, que era de poner harina, esas cosas así. Mi madre cosía y hacía los forros de colchón de soltero. Y nosotros, claro, para viajar tenía que sacar el forro, ¿no? Llevar solo el forro. Y a donde llegaba, juntaba pasto, ponía dentro y una cubija, un acolchado de paño, de trapo, como se dice los uruguayos, mi madre le daban y nosotros, mamá hacía acolchado de cosas y nos tapábamos con eso, ¿no? Todo eso es sufrido por una criatura, no sé así. Y nosotros éramos quenitatú, no teníamos a dónde dormir así, colchones, esas cosas que nosotros tenemos hoy en día. ¿No? Nosotros dormíamos a donde llegaba, recogía pasto o la misma gramilla del arroz, la paja del arroz, ponía dentro de los forros y dormía. La vida en las islas, ¿cómo era? Nosotros éramos quenicapincho, ¿no? Unos bichitos salvajes, porque mi padre recostaba en la isla y a poner cosas, nosotros nos poníamos a correr, no sé, así, a correr, a asearse un poco también cuando nos bajábamos del barco, de las zangadas de leña, nosotros no éramos quenicapincho, todos salvajes, porque era con un indio, ¿no? Nos llegábamos indio, porque no andábamos pelados, pero así que ni esto.
Pero como él quería saber si era sufrido, todo era sufrido. En esa parte ahí, cuando nosotros éramos criaturas, todo eso era sufrido para nosotros, ¿no? Claro. Y mi padre cortaba arroz también en el Brasil, ¿no? Y agarraba el barco, ponía a la criatura y seguía. Y mis hermanos más viejos cortaban arroz después, ¿no? Porque antiguamente no había eso que hay hoy en día, máquina de cortar arroz. Ahí mi padre era contratado en la labor de arroz para cortar, pero cortaba después, ¿no? Ahí era él, mi madre, mis hermanos más grandes. Y los chicos iban para quedarse así cerca, para no ir para el agua, para el río, porque era siempre por el río que nosotros viajábamos, para el lado de Uruguayana, para arriba de Uruguayana. Nosotros anduvimos en Toropazo, por todo, papá anduvo cortando arroz después. E tudo a remo. Tudo a remo, porque nessa época não tinha condição, não existia condição dele comprar um motor, seu Agilio. Hoje em dia, as coisas já são mais fáceis, hoje em dia, qualquer pescadorzinho consegue comprar um motorzinho. Né? Nessa época, não tinha motor. Subia daqui até o Uruguaiana? Não, subia para cima do Uruguaiana. Eu vendi muito peixe em cima da ponte do Ibicuí e Catangai. Botava o porrete que assim, atravessava, subia para cima da ponte e vendia peixe em cima da ponte do Ibicuí. Para sobreviver. Agora, o único que a gente tem de bom, de lembrança boa, que foi um casal de família assim, que ele não ensinou nós a roubar. Nós criou selvagem, mas não ensinou a gente a roubar de ninguém, sempre com honestidade. A minha mãe também, entende? Nós era pobre, mas não mexer nas coisas dos outros, jamais ele ensinou. Um filho dele tem que ter orgulho hoje em dia de dizer assim, um pai não ensinou um filho, e nessa época não existia droga, não existia nada, não. ¿Y qué ocurría si algún día se lastimaba o se enfermaba? Se curaba como podía en el monte, porque mi madre tuvo todos los hijos en el monte, nosotros nos curábamos con sal. Nosotros nos cortábamos, mi hermana se cortó un tajo de caca y nos llevó, punto, no llevó nada. Papá la curó con sal y la vendó y bueno, se curó como pudo. Nosotros nos curábamos que ni bicho, así que ni capincho cuando se lastima, en el agua y con jabón y con sal, nos ponían sal y nosotros esperneábamos y saltábamos, pero no había de nada, nosotros no teníamos como recorrer a médico porque era siempre lejos, ¿no? Y a veces nosotros hacíamos también 20 kilómetros para cambiar pescado por comida en las granjas, en las estancias. Ahí caminábamos, papá nos daba los pescados, bueno, ustedes tienen que ir a buscar comida porque no tenemos comida. Y nosotros íbamos, por arriba los valetón cayendo, nos levantaba, llegaba y pedía, ¿no? Porque siempre nos enseñó que tenía que pedir, no robar, que quedaba muy feo. Nosotros llegaba y decía que tenía pescado para cambiar por comida, si tenían algo de comida para darnos, que nosotros estábamos acampados en el monte y no teníamos lo que comer. Y ahí siempre en toda la jornada de la vida esta que vivimos en el río, siempre nos ayudaron. Siempre nos ayudaron. E ela teve os filhos sozinha? Sí, a minha mãe teve sozinha e meu padre foi parteiro com um cuchillo. Ele afilava um cuchillo, escaldava com água caliente del monte aqui e le cortava e le atava un hilo bien grueso, medía 3 dedos, cortaba y acá se criaron los 8 hijos bien grandes, bien gordos. Sin problema nenhum, sin gripe nenhuma, sí. Con un cuchillo papá cortaba. No usaba tijera, no usaba nada. No vivíamos así. Ele era brasileiro? Ele era uruguaio, a minha mãe era brasileira. A minha mãe é de Quaraim, nascida em Quaraim. E meu pai nasceu aqui em Belo União. É da família mais grande que tem dentro de Belo União. Somos tudo Cardoso. É a família mais grande. O senhor me olha agora, o senhor vai ficar sabendo o que é a minha vida. Por isso que eu não queria dar entrevista com alguém me olhando. Para dizer assim, não, a Elizabeth não é burra. Ela se criou no mato, mas ela não é burra. Ela tem muita noção de alguma coisa. Porque hoje em dia, se o senhor não tem muito estudo, eu acho que o senhor não entende muita coisa, por mais o que a gente passa na vida. Nós fazemos muita coisa.
Por isso que hoje em dia eu digo assim, nós passemos até agora, mas o que eu passo agora é uma liberdade perto do que eu vivia antigamente. Se um dia como hoje de chuva, né? Mas nosotros, bueno, recortaba y nos tapaba con nylon, y si tenía que dormir mojado, dormíamos mojados. Secábamos la ropa en el fuego. Torcía la ropa y secaba en el fuego, quedaba con olor, con todo, y iba para el cuerpo igual. Era lo importante no estar mojado. Por eso que agradezco a Danilo, quiero mucho a Danilo, quiero que ni un padre para mí es Danilo, ¿no? Con 86 años que él hizo, él es que ni un padre. Porque después él decía, Cardoso, vos tenés que quedarte quieto en un lugar, Cardoso, porque vos tenés esa jurista, y vos tenés todos esos hijos, vos no podés andar así con esas criaturas. Y siempre Varela andaba atrás, ¿no? Cuando él agarraba para el lado del Uruguay, ahí para abajo, Varela mandaba a la Marina atrás, ve a dónde nosotros estábamos. Y qué papá estaba haciendo y a dónde nosotros estábamos. Porque mi madre era de hacer pan casero en el suelo, así en la olla de fierro, ¿no? Que nosotros no teníamos panadería para comprar pan, ahí mi madre hacía pan en la olla de fierro, así en el suelo para nosotros comer, y para vender para los cortadores de caña. Nosotros pasamos muitos sacrifícios. Tinha uma casa no Porto Pedrezinho. Sim, nós tínhamos uma casa bem ali naquele porto limpo, que baixa ali, daquelas árvores grandes ali que nós passamos aquele dia com os brigadianos, naquela árvore mais alta que tem ali, ali nós moramos. Nós moramos mais ou menos uns 6 anos ali. Meu pai foi o homem que pegou o dourado mais grande daqui do Quaraim, que é a Marinha do Uruguai, tirou foto. Eu acho que, se não me engano, todavía hay uma foto de meu padre na Marina, que Varela puso. Si nos llegó con él, está ahí. El dorado más grande que tendría 38 kilos y medio. Agarró aquí no para él. Eu sou da época ainda que el salmón era un plato fino. El salmón un plato fino para nosotros ahora, es carísimo. Pero nosotros comíamos salmón todos los días, porque salía todos los días. Nosso rio era rico, seu Altimiro. Ele só ficou pobre, sabe como? Depois que fizeram a represa de Salto Grande, porque nosso rio era rico de peixe. Tinha salmão, tinha piracanchu, tinha aquele outro peixinho que parece uma palometa. O pacu. Tinha de tudo. No nosso rio tinha de tudo. Era rico. Meu pai pescava aí no porto de Pedregulho e levava para Belo União. A Marinha era sustentada de peixe, ele levava peixe para a Marinha para fazerem festa na Marinha do Uruguai, para servir. Peixe bom saía do nosso rio, agora que o nosso rio está morto, bem dizer. Mas é tudo assim, não é tudo meio complicado. E na ilha tinha casa? Tinha. Casa? Não, nós não tinha. Quem tinha casa nessa época na ponta da ilha era os tios do meu marido. Eles moravam na ponta da ilha, tinham um chalé na ponta da ilha. Eu vou tentar ir no Uruguaiana, na casa dele, e lhe conseguir o chalé que tinha na ponta da ilha para o senhor botar no seu documentário. Eu ainda estava falando com o Lloyd, tem que conseguir aquelas fotos, porque ele está tão velhinho, ele está meio caduco agora, que às vezes ele não quer dar nada daquele tempo, mas eles tinham casa na ponta da ilha. Nós morávamos en la barraca nomás, con lona nomás. Nosotros vivíamos con lona. ¿Era anterior a Seu Seca? Anterior a Seu Seca. Isso. Depois que veio o Guardião da Ilha, mas o Guardião da Ilha veio lá para baixo, lá na metade. O Guardião da Ilha, que é o Seu Seca, ele veio lá para metade. Ali ainda ficou gente morando. Que ficaram essa gente aí. São Vargas. E tu te lembra de encontrar essas balsas grandes de madeira que me lembro. Encontrava ele? Sim, encontrava, meu pai trazia junto. Era uma turma, não era só meu pai, era o pai do Eloy, do Eloy, era o tio do Eloy que trazia madeira e meu pai.
Vocês estavam no rio e estava vindo Sim. aquela balsa. E nós vinha de chalana para dentro da balsa. Nós vinha de barco do lado. Nós subia e descia pela chuva. Brincava em cima das Em balsas. cima das balsas, e tomava banho em cima das balsas. E se atirava para dentro do rio de cima das balsas. Vinha bem devagarzinho. Sim, atrás, né? elas vinham bem devagarzinho viajando. Era metros e metros de madeira. Era metros e metros. Era uma judiaria, eu dizia assim para vocês, assim, só numa conversa, e naquela época não tem um telefone, uma máquina fotográfica para fotografiar esse tipo de coisa. Não sei se Danilo ficou com alguma foto das balsas. Algo aí, Ele tem, não? algo aí. Ele tem. Eu sei porque ele tirava de nós quando nós se atirava das balsas e quando as balsas estavam recostadas na ilha brasileira. E a balsa atracava ali, né? Atracava para esperar que lá do outro lado mandassem sinal para passar. Para a Argentina ia essa linha. Essa E a madeira. balsa inteira ou se dividia Não, ali? a balsa inteira. Ia para a Argentina, toda para a Argentina, essa madeira. Sin duda, un inolvidable relato de Elizabeth, quedará en la memoria de todos. Este programa es posible gracias a Mini Market Uruguay, Jorge Repuestos, Marcelo Bravi SRL, Engo Pensoro La Papaloca y Casa Somacal. Ha sido un gusto, amigos, y será hasta el próximo jueves. Que se va llevando el río. Chua, 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 ja, ja, ja. No canten más torcasita, que llora sangre se van. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, Que llora sangre se van. Morenita la bandera, iguacita de la costa, Enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te